Invitado del día de hoy, vamos a estar abordando el tema tecnológico. Qué mejor invitado que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a ir hasta el centro de este estudio de AIR, con permiso, vamos a presentarlo. Estará con nosotros conversando acerca de los 14 años de este ministerio. Además, se cumplen ya un nuevo aniversario del satélite Simón Bolívar y el primer aniversario del satélite Miranda. Manuel Fernández está con nosotros. Al regreso de la pausa estaremos evaluando el impacto en términos tecnológicos que ha tenido para nuestro país la revolución bolivariana por sus políticas. Ya venimos. Un sueño del comandante eterno que hoy se materializa. El 30 de agosto de 1999 el país comienza a encaminarse hacia la actividad científica, tecnológica y de innovación para alcanzar la plena independencia en esta materia. Casi 3 millones de canaimitas distribuidas. Es un dato contundente que está metido en 3 millones de hogares. Los dos satélites. El satélite Miranda, un año, cumplió hace 2 días. Ha tomado más de 60.000 imágenes, de las cuales cerca de 15.000 son de Venezuela y de las cuales más de 10.000 de ellas son útiles. Útiles porque no tienen nubosidad. En términos de Miranda, por poner otro dato. Y el satélite Simón Bolívar, 5 años cumplirá dentro de un mes. El satélite Simón Bolívar en órbita. Y con el satélite Simón Bolívar tenemos conectados beneficiarios, más de 5 millones de personas a través de casi 8.000 conexiones que tiene a lo largo y ancho del territorio nacional. Un ministerio que además está alineado al Plan de la Patria 2013-2019, desarrollar nuestras capacidades científicas, tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo. Hay proyectos en todas las áreas. En el área de formación tenemos que seguir impulsando la adjudicación de becas a través del pueblo con Fundayacucho, formación de nuestro pueblo a través del INSE. En el área de fortalecimiento de la ciencia y tecnología tenemos muchos proyectos en curso, instruidos por el presidente Nicolás Maduro, para el área económica, para las universidades. En el área de telecomunicaciones seguir ampliando la huella de servicios, tanto alámbrica como inalámbrica, acceso a internet, canaimitas, telecomunicación. Para celebrar por todo lo alto este 14º aniversario, el Despacho de Ciencia y Tecnología preparó una exposición a todo el pueblo venezolano en la Plaza Los Saberes, ubicada en la esquina El Chorro, para dar a conocer los logros obtenidos hasta la fecha. Ronald Moreno, La Noticia. Con el reporte de Ronald damos inicio a esta parte de entrevista, lo presentamos antes de ir a la pausa. Está con nosotros Manuel Fernández, es el ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a conversar acerca de este aniversario, ya son 14 años, veíamos allí en el reporte algunos de los logros más significativos alcanzados, pero yo quisiera en principio darle los buenos días y preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre un Estado que, digamos, dispone de un ministerio para dedicar sus esfuerzos al tema de la tecnología y el modelo, digamos, previo a la existencia de ese ministerio, en términos, digamos, de impacto para la sociedad? Sí, buen día, Luis. Un saludo para ti y para el pueblo venezolano que nos ve. Siempre hay que honrar en este momento y en este caso, y en muchos otros, y en este caso puntualmente, al comandante Chávez. El comandante Chávez, sabemos que tenemos 14 años en este proceso, casi 15, a partir de que el comandante Chávez llega a la presidencia el 2 de febrero del año 99, cumpliendo además con sus compromisos con el pueblo venezolano y su proyecto de país. Había que transformar las leyes del país y lo primero fue una constituyente. El 30 de agosto, en el primer año de gobierno, a los 6 meses de tomar posesión, el 2 de febrero del 99, el presidente crea el Ministerio del Poder, en ese tiempo no se llamaba Poder Popular, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 7 años después ya se toma el término de Poder Popular, con una intención clara además, de que el Poder Popular se apropie de los ministerios como gestión y como logro final, y ese es el proceso en el que estamos construyendo eso. Pero en todo caso, es el presidente Chávez quien le da espacio ministerial a la ciencia y la tecnología. Está claro en su proyecto de país la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para crear el país que necesitamos, que hemos venido creando y que en su legado político, que es el Plan de la Patria y los 5 objetivos históricos, uno ve clara, nítidamente, cuando repasa los 5 objetivos históricos, que para ser independiente, para ser un país potencia, para construir el socialismo, buscando tecnología desde este mundo pluripolar, porque si es un mundo unipolar no te transfieren esa tecnología, y desde este mundo multipolar hay más oportunidades de formación y apropiación del conocimiento. Y para la supervivencia de la raza humana, nosotros necesitamos la ciencia y la tecnología. Hay una transversalidad en el plan que nos toca y en estos 14 años que han pasado, donde el presidente Chávez, al crear el ministerio, desde el punto de vista
obviamente institucional, pues creó una institución, y la ley que lo acompaña, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, para darle un marco jurídico a eso, puso dos pilares, dos fundaciones sobre las cuales se han venido montando un conjunto de logros. Ahora, ministro, cuando se habla del tema del desarrollo económico del país y se hace referencia, bueno, al hecho de que aún somos un país que vive fundamentalmente de una renta petrolera y que hay una necesidad de diversificar las áreas de producción, bueno, inmiscuirnos en otras áreas que permitan también generar recursos para el Estado, evidentemente uno asume que eso pasa también por elementos de tecnología, por elementos de innovación. El trabajo que en estos años se ha hecho, ¿en qué medida ha aportado a eso? Es decir, a que existan empresas o organizaciones que generen otro tipo de productos para el país que den rendimiento. ¿Qué tanto se ha aportado a eso? Sí, un proceso muy laborioso, es muy pesada la herencia del vivir de la renta del petróleo. Es nuestro ministro Pedro Calzadilla dice muchas veces con lo que hemos hecho a lo largo de estos años, guiado por el comandante Chávez y seguido por el presidente Maduro, que ha sido una tarea épica, llevar 2,6 millones de estudiantes a las aulas universitarias. Es una tarea épica, mover a Venezuela del rentismo petrolero a una economía diversificada, productiva. Es el llamado permanente del presidente Nicolás Maduro cuando lo vemos en televisión, que tenemos que hacerlo. Ahí la ciencia y tecnología tiene cosas que decir y hacer, y las viene haciendo. Me pongo en el mundo de las telecomunicaciones, específicamente en todo el ámbito de ciencia y tecnología. Hace 14 años las telecomunicaciones tenían menos de 4 puntos del PIB. En 14 años de revolución y de cambio de proceso, y en 6 años que el pueblo venezolano, a través de la decisión del comandante Chávez y del Estado, administra CanTV y Movilnet, el sector telecomunicaciones tiene casi 8 puntos. Ha duplicado su peso en la economía. ¿Cómo se observa eso en la realidad, el duplicar eso? El aumento de la huella. Antes había, hace 6 años, por ponerte unos datos, hace 6 años había 600.000 suscriptores de Internet. Hoy hay 2,1 millones, triplicado. Hace 6 años había 3,6 millones de líneas fijas. Hoy hay 7,2 millones de líneas fijas. Hace 6 años había en torno a 20 millones, algo así, de celulares. Hoy hay casi 32 millones de celulares. Entonces hay una actividad detrás de eso, hay actividad humana, actividad económica, educativa, profesional, personal, relacional. Es un país que crece por dentro, que al presidente Chávez le gustaba decir, y uno se lo escuchaba varias veces, montones de veces, que este país estaba creciendo en lo material, en lo moral, en lo económico. Triplicamos el Producto Interno Bruto en estos años, y ese crecimiento tiene que ver con un proyecto de país, y ese proyecto de país continúa, y la tecnología en general y las telecomunicaciones en particular, tomándolo como ejemplo, han ido contribuyendo a eso. Hay otros espacios más incipientes y de más dura construcción, pero maravillosa construcción, que son las redes socialistas de innovación productiva, que es cerca del poder popular, las expresiones del poder popular, del pueblo de Venezuela, que tiene unas necesidades claras, concretas, identificadas normalmente en la parte agrícola y extracción primaria o procesamiento. El gobierno de Eficiencia en la Calle nos dio oportunidad de ver a lo largo y ancho del país. Yo no sé si la anterior vez que estuve aquí te hacía la referencia de unos cafetaleros productores de café en Ospino, en el estado portuguesa. Y ellos, a partir de las redes socialistas de innovación productiva, acondicionaron un galpón, hicieron el procesamiento de ese café de manera ecológica, y les significa una oportunidad económica en lo individual a esas familias que por generaciones viven del café. Antes venden el café tipo cerecita, que es como sale de la planta, y ahora le hacen 2 o 3 procesos, le hacen el secado, le hacen el trillado y lo llevan a la torrefactora. ¿Cómo se construye eso? Desde el conocimiento de ellos, desde el acompañamiento técnico y organizativo del ministerio, y desde el financiamiento, desde los recursos LOCTI. Entonces hay distintas expresiones. Cuando te digo CanTV Movilnet y el sector telecomunicaciones, aún más grande que CanTV Movilnet, el sector, y CanTV Movilnet como la mitad del sector, es un avance tecnológico que tiene expresión en la vida diaria, porque cuando decimos gente con internet, decimos gente con teléfono, es gente que está conectada de esta manera a esto que está insertado en la civilización en la que vivimos, en el modo en que vivimos. Ministro, previa a la llegada de la revolución bolivariana, la creación misma, por supuesto, del ministerio, ya nuestro país contaba con algunas instituciones, tal vez
pequeñas, no mucho impacto, pero las tenía, algún desarrollo científico, algunos científicos con algunas iniciativas. ¿Cree usted que, digamos, se les ha logrado involucrar, incluir dentro del proyecto y desarrollar muchas de esas ideas? O por lo contrario, tal vez el tema, digamos, político, la confrontación política de los últimos años ha impedido o ha limitado esa relación. Sí, es una fuerza en contra, en algunos casos, para integrar todo, pero hay entes que tienen muchísima más visibilidad y conexión, y tenemos un pueblo, el pueblo venezolano, nuestro pueblo, apropiado de muchísimos conceptos. La percepción que yo tengo, habría que medirlo científicamente, que por ejemplo Fumbisis, que tiene cerca de 40 años, es un ente que hoy es más conocido desde sus siglas, desde la tarea que hace, desde las charlas y de la exposición que tienen los medios, las charlas que hace en las escuelas en términos y hay un museo donde van niños, sí, decenas de miles de niños al año, y se meten en el tema, en enterarse de cuáles son la información técnica acerca de los sismos y cuáles son las precauciones que debamos tener, por poner un ejemplo concreto de eso. Y después hay otros entes que se han venido creando en instituciones distintas, la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Tú recorres este país y nuestro pueblo está apropiado de los términos satelitales. Sabe que tenemos el Simón Bolívar, sabe que tenemos el Miranda, sabe que uno es de telecomunicaciones, otros de observación terrena. Uno contacta con el pueblo de Venezuela y siente que gradualmente a lo largo de estos 14 años se va apropiando del concepto científico-tecnológico y su utilidad y lo que decía, el impacto que tiene en la vida diaria. Ahora estamos en la lucha por esa construcción de una economía distinta, con esta herencia de la renta petrolera, y cuesta, y estamos en la tarea, fijándonos objetivos claros para ir avanzando en términos de las conquistas que por la vía de la apropiación del conocimiento vayamos creando una economía distinta. El presidente Chávez cumplió durante sus años de gobierno una intensa agenda internacional, relacionamiento con países con los cuales Venezuela no tenía mayores relaciones, el caso de Rusia, el caso de China, Irán, la misma Brasil, a pesar de ser un país con el cual incluso tenemos frontera. Digamos, todos esos elementos, todos esos acuerdos desde el punto de vista científico, tecnológico, uno de los principios de la política internacional del presidente Chávez era el tema de la transferencia tecnológica, que yo usted mencionaba al principio de la entrevista. Pero eso, ¿qué tanto impacto real ha tenido en nuestra economía, en el modo de vida de los venezolanos durante estos años? Te resalto 3 proyectos que están asociados a la agenda internacional y que el pueblo de Venezuela los ve, algunas veces de manera muy directa y lo siente, y otras veces quizás de manera indirecta. El proyecto satelital con China. Un país, en este caso la República Popular China, tiene que tener un espíritu de generosidad y de apoyo y de acompañamiento para habernos permitido el desarrollo satelital, acompañarnos en el desarrollo satelital por vía de apropiación verdadera del conocimiento. Nosotros hemos graduado centenares de muchachos en distintas especialidades en el área satelital. Al final tenemos 2.100 personas formadas en el área satelital en el país, de los cuales muchos han estudiado en China y han estudiado asociados a los 3 grandes proyectos, Satélite Simón Bolívar, Satélite Miranda y la fábrica, el centro de ensamblaje y diseño de pequeños satélites. Ahí hay un ejemplo muy claro, perceptible, y además la gente lo vive por distintas expresiones. El satélite Miranda y las imágenes ya las están utilizando centenares de instituciones públicas, más de 7.000 imágenes se han distribuido. El satélite Simón Bolívar está en más de 360.000 hogares, vía la televisión directa al hogar. Y tenemos casi 8.000 remotas que dan internet y más de 5 millones de personas se benefician de estas 8.000 remotas. Y ahí puede ser de una manera indirecta, pues es posible que un Pedeval o un Mercal esté conectado al satélite Simón Bolívar y es a través de esa conexión del satélite Simón Bolívar que ese Mercal solicita más alimentos cuando tiene que, por rotación de inventario. Entonces de repente el que va al Mercal no sabe que directamente el alimento le llega porque a través del Simón Bolívar es que se conecta. Ahí hay un ejemplo, un segundo, te decía 3 proyectos. Un segundo es Portugal. En la agenda internacional, lo decía hace 2 días el presidente Maduro, que él fue testigo cuando el presidente Chávez y el primer ministro Sócrates conversaron sobre el proyecto Canaima. Hoy casi 3 millones de hogares tienen una computadora canaimita en su casa, nacido de la agenda internacional. Es una cosa, hay una niña
del Táchira que decía, este beneficio lo toco yo. No son palabras, es verdad, todos los días vengo de mi casa con esta computadora y voy, y adentro hay un contenido que me enriquece, que me forma, hay una verdad en esta propuesta, una cosa concreta. Y el tercero, donde hemos aprendido muchísimo, que es la televisión digital abierta, y es con Argentina. Argentina tuvo quizás el más impresionante despliegue en términos de velocidad, superficie y población de televisión digital abierta. La televisión que va gratuita a los pueblos del mundo y en particular al pueblo de Venezuela. Y a través de los compañeros argentinos hemos aprendido muchísimo. Ha sido una relación tremendamente enriquecedora porque además, dicho de manera muy abierta, en ese equipo que finalmente se forma entre compañeros venezolanos y argentinos para llevar adelante el proyecto, que es que aprendimos de los errores que ellos cometieron y aprendimos de los aciertos y hay soluciones. Y es una integración de equipos de distintas partes del mundo, pero la integración está hecha en Argentina. Y nuestros muchachos y muchachas han ido a Argentina y los argentinos han venido aquí, los compañeros argentinos, y con ellos hemos hecho el despliegue de las primeras 3 estaciones que cubren el 50% del país y estamos montando las fábricas para ensamblar los decodificadores aquí. Son logros a partir de una política internacional. Ahora, ese trabajo de transferencia tecnológica, ¿cómo se ha traducido en generación de producción aquí en Venezuela? Es decir, que digamos no tengamos que depender permanentemente de la relación, sino que a partir de ella podamos empezar a generar cosas en el territorio nacional. ¿Qué cosas palpables podríamos mencionar? Por etapas, digamos, en términos digo, las cosas por etapas, claro, con la gradualidad. En términos del satélite, ya algunos operadores que están en Bamari operando el satélite, ya son una generación que formó los que fueron a China. Y ahí quizás hay una de las transferencias más maravillosas y que hacen más irreversible el proceso, que es el conocimiento que tomaron nuestros muchachos y muchachas y que se lo están transfiriendo a otros que están aquí. Ahí hay un ejemplo concreto que no es un hecho material, pero es un hecho quizás más importante que el material, que son otros profesionales que han sido formados por los que mandamos a China. En términos del proyecto Canaima, nosotros tenemos una ensambladora aquí. Hemos hecho este año casi 400.000 y en los 2 años más de 600.000 computadoras hemos ensamblado aquí en La Carlota. Y primero no, ahorita todavía la estamos ensamblando. Nuestro presidente Maduro nos lo ha puesto como reto y vamos hacia eso. Cada vez vamos dándole mayor valor agregado. Y el año que viene ya estaremos haciendo la circuitería electrónica y el montaje de los componentes. Total, que haremos un ensamblaje más profundo. Y eso lo estamos haciendo acompañado de argentinos, portugueses y también provisto por China. Igualmente sucede en la televisión digital abierta. Estamos diseñando las nuevas estaciones para las ciudades más pequeñas, ahorita estamos con las ciudades más grandes. Y también los decodificadores están siendo ensamblados aquí, los decodificadores para la televisión digital abierta. E iremos también a un siguiente paso en el cual no solo los ensamblemos, sino que la circuitería interna, digamos, los dispositivos que están dentro del decodificador los ensamblaremos en Venezuela. He ahí, en los mismos 3 ejemplos, no solo que hubo una agenda internacional y hubo unos logros concretos, sino que a través de la formación de venezolanos y venezolanas seguimos profundizando en la apropiación del conocimiento y en los logros a través de esa apropiación concreta del conocimiento. ¿Hacia dónde vamos, ministro? ¿Qué cosas nos hacen falta en términos de desarrollo tecnológico del país? Hay, digamos, una visión por etapas de las metas que debemos alcanzar. ¿Hacia dónde estamos marchando? Sí, digo, sí nos falta. Claro. Hemos avanzado muchísimo y nos falta. Quizás pueda sintetizar un poco hacia dónde vamos 2 líneas de acción que estamos impulsando en este momento. Una, en el área de telecomunicaciones, es el gobierno electrónico. La ley de infogobierno está por ser promulgada, ya fue debatida y aprobada en asamblea. Nuestros siguientes 2 años tienen que ser de un enorme esfuerzo por que el gobierno electrónico sea una realidad. Al día de hoy el 19% de los trámites están automatizados, nos falta automatizar el 81% de los trámites. Hay que hacer un esfuerzo de articular todo el Estado con las herramientas que dan la tecnología de información y comunicación. Permítame detener allí. ¿Qué impacto tiene eso? Es decir, porque hemos estado viendo experiencias como la de Ecuador, por ejemplo, que ha estado trabajando mucho ese tema, y aquí cuando se habla de lucha contra la corrupción, el burocratismo y todo esto, ¿qué impacto tendría una ley como esta? Muchísimos impactos. Si lo ponemos en atributos o valores que tiene el buen gobierno y lo que la tecnología de información y comunicación le da al buen gobierno, podemos decir que hay transparencia, oportunidad,
velocidad, integridad de la data, capacidad de participación, contraloría. La herramienta de las TIC puesta en función del gobierno acelera tremendamente muchísimo de los procesos y nos hace más tangibles y más cercanos atributos que necesitamos en la relación entre las personas y el Estado y la administración de todos los bienes que son de todos los venezolanos. Bien, obviamente. me había interrumpido ahí. Sí, no, Las líneas de trabajo. En líneas de trabajo nosotros venimos construyendo con ministerios hermanos 5 líneas de trabajo bien claras. Ayer teníamos una reunión interesante, productiva, con las autoridades universitarias en el área agrícola y con el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, y el equipo de Agricultura y Tierra. Nuestro compañero Iván estaba en otra reunión, estaba la viceministra Tatiana Pu. Y en esa reunión y en ese trabajo estábamos con la soberanía alimentaria y las 5 líneas en ese para dónde vamos, que estamos priorizando ahorita, 4 que le propusimos al presidente Maduro, nos la aprobó, y también el monto de financiamiento para ella, y una 5ª que nos adicionó son soberanía alimentaria y todas las investigaciones asociadas a ella, vivienda con nuevos métodos constructivos y materiales, energía con digamos la tecnología en función del ahorro energético y fuentes alternas o complementarias de energía. Una 4ª, la seguridad, con UNES, a través de UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y el ministro Rodríguez Torres, hemos venido financiando y acompañando procesos de investigación para entender profundamente cuáles son los elementos que activan la inseguridad en el país para ser cada vez más eficaz en ese combate. El Plan Patria Segura lo está haciendo y se reducen los datos, la estadística asociada al tema de la inseguridad, pero además en el largo plazo debemos entender cada vez más profundamente eso, y hay financiamiento también. Y el 5.º punto que nos adicionó el presidente Maduro es el de ciencias de la salud, por un reto de una enorme cantidad de médicos que necesitamos graduar en los siguientes años y el esfuerzo que hay que hacer en la parte de producción de medicinas en el país. Por tanto, hay 5 líneas bien claras. Hay muchas más áreas y en todas trabajaremos. Está el área satelital, el área de la nanotecnología, el área del desarrollo en la parte mecánica. Hace una semana el presidente Nicolás Maduro nos puso el reto y nos asignó la tarea al Ministerio del Poder Popular para la Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación, que desarrollemos un motor en Venezuela. Por tanto, es una agenda llena de tareas concretas que además no están partiendo de cero, que son líneas que venimos construyendo. Y cuando decimos líneas que venimos construyendo, no estamos hablando solo de lo discursivo y de lo conceptual. Tenemos hombres y mujeres en nuestros entes, más de 30 entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, formados, que se han venido formando en universidades venezolanas y universidades del mundo. Y estamos movilizando a este pueblo trabajador para que conecte, se apasione e impulse todas estas líneas de trabajo, las que se vienen haciendo y tienen logros y tienen que profundizarse, y estas nuevas, que no son tan nuevas, quiero decir, estas que hay que renovar y reimpulsar en este momento. Bien, muchísimas gracias, ministro. Gracias por A ti, habernos Luis. acompañado. Manuel Fernández,